Mi padre fue un combatiente en la Guerra de Vietnam, sirviendo entre 1960 y 1962. Durante muchos años, no habló de su experiencia fuera del círculo familiar. Ahora que ha llegado a sus 80 y tantos años, ya no le importa que la comparta, aunque no revelaré nuestros nombres. He escuchado su historia en 5 ocasiones, y cada vez descubro detalles que no había mencionado antes. No le gustaba hablar de estos eventos por razones obvias. Creo que recordar esos momentos era doloroso, y también pensaba que no era apropiado para las reuniones familiares. Durante la guerra, mi padre tuvo varios roles. En una misión en particular, se desempeñó como espeleólogo militar, un soldado encargado de explorar y eliminar amenazas en túneles subterráneos. En una misión específica, él y 2 compañeros se internaron en un túnel profundo, esperando encontrar trampas explosivas o emboscadas, pero los túneles estaban sorprendentemente vacíos y silenciosos. Describió la experiencia de avanzar por esos túneles oscuros y tranquilos como una combinación de terror y adrenalina, con el constante temor de una muerte repentina. En un punto de su avance, mi padre y sus compañeros oyeron gritos y sollozos débiles, provenientes de más adelante en el túnel. Era una mujer. A medida que se adentraban más profundamente, los gritos se hacían más claros, indicando que alguien pedía ayuda desesperadamente. Los 3 aceleraron el paso, preocupados por la posible situación de un rehén. Los gritos se hacían más fuertes y claros a medida que avanzaban. Finalmente, llegaron a una pequeña caverna donde podían medio pararse y medio agacharse. Había una mesa pequeña con una lámpara encendida, 2 sillas rotas y una caja fuerte cerrada con algunos objetos metálicos dentro. Aparte de eso, la habitación estaba vacía. El túnel continuaba más allá de esta caverna, así que siguieron adelante, aunque los gritos de ayuda se habían detenido. Mi padre describió un hedor familiar y abrumador a muerte, que pronto se volvió insoportable en el túnel. Entraron en una última caverna sin más túneles a la vista. Aún se niega a describir todo lo que vio en detalle, excepto que había varios cuerpos que no solo habían sido asesinados a tiros, sino que parecían haber sido brutalmente mutilados por alguna clase de bestia. Uno de los cuerpos era el de una mujer. La escena era tan horrenda que mi padre y los otros 2 exploradores de túneles tuvieron que darse la vuelta y huir. No tenían explicación para lo que había ocurrido en esa caverna. Al salir de los túneles, comenzaron a escuchar nuevamente los gritos de ayuda de esa mujer. Mi padre relata que él y sus compañeros se quedaron paralizados, mirándose con ojos muy abiertos y evidente terror. Habían llegado al final del túnel. No había seres vivos desde allí hasta el final. Sin embargo, los gritos de ayuda venían de la dirección que acababan de recorrer. Aceleraron aún más el paso. Mi padre, que estaba al final del grupo, miraba hacia atrás cada 10 segundos, pensando que escuchaba sonidos detrás de él, temiendo ver a alguien o algo acercándose desde la oscuridad. Finalmente, llegaron a la superficie y marcaron la entrada con una bandera que indicaba a su equipo que el túnel había sido registrado y despejado. La mayoría de los túneles estaban interconectados como medio de transporte subterráneo y cobertura, pero mi padre dice que este túnel era inusual por terminar abruptamente. Afirma que fue la experiencia más angustiante y aterradora que vivió durante sus 2 años en Vietnam. Mi instrucción inicial en la Fuerza Aérea tuvo lugar en la base Lackland de la Fuerza Aérea en San Antonio, Texas. Tras completar esta formación, fui destinado a la base aérea de Sheppard para asistir a la escuela técnica. Una vez que me gradué, recibí órdenes de traslado a la base aérea McGuire en Nueva Jersey, donde asumí el rol de mecánico aeroespacial. Al principio, me asignaron al turno nocturno, lo que afectó gravemente mi ciclo de sueño. Mis responsabilidades incluían, principalmente, el transporte de piezas de avión como válvulas antihielo, encendedores, excitadores de ignición, sensores y otros componentes desde el almacén hasta la línea de vuelo. La mayor parte del tiempo era un trabajo repetitivo y tedioso, especialmente durante la noche, con mucho tiempo de espera que pasaba jugando en mi teléfono, pero eso es un secreto.
Era alrededor de las 4 de la mañana cuando estaba esperando que un compañero trajera algunas piezas a la línea de vuelo. A este compañero lo llamaremos Mark para esta narración. Estaba sentado junto a la zona de carga trasera del avión en el que estábamos trabajando, revisando mi teléfono. Mark estaba tardando muchísimo en llegar con su entrega, así que le envié algunos mensajes de texto. Al no recibir respuesta, intenté llamarlo varias veces. Las llamadas sonaban 4 veces antes de ir al buzón de voz. Supuse que tal vez estaba ocupado, había perdido su teléfono o simplemente no podía contestar en ese momento. Seguí esperando, pero nunca apareció. Finalmente, recibí una llamada desde el número de Mark. Contesté, pero no era su voz al otro lado de la línea. Era la voz de un hombre mayor, que parecía tener unos 40 años. Dijo que había encontrado el teléfono tirado en el suelo fuera de la base después de ver mis intentos de llamada. Describí el aspecto de Mark y le pregunté si había visto a alguien que se pareciera a él, pero respondió que no. Dado que no podía entrar a la base, la única opción era salir y reunirme con él. Le pregunté dónde estaba y me dio el nombre de un lugar cercano donde acordamos encontrarnos. Fui a mi coche, que estaba en el estacionamiento más cercano, y salí de la base en dirección al lugar que me indicó. Mientras conducía, recordé que Mark y yo compartíamos nuestras ubicaciones. Esto se debía a que habíamos conocido a 2 chicas una noche fuera de la base, y como broma, empezamos a compartir nuestras ubicaciones para estar seguros en caso de emergencia. El lugar que el hombre me indicó se llamaba Tara's Tavern en Cookstown, la ciudad más cercana a la base. Verifiqué la ubicación del teléfono de Mark y coincidía. Mostraba la ubicación del teléfono justo al lado de Tara's Tavern. Esto me hizo preguntarme qué hacía ese hombre allí a esa hora tan tarde. El lugar no estaba abierto y no había coches en la carretera. Llegué al pequeño estacionamiento y estacioné. Salí y llamé de nuevo al teléfono de Mark. El hombre contestó y habló en un tono notablemente más bajo. Le dije que estaba en el estacionamiento del pub y él respondió que también estaba allí. En un susurro dijo: «Voy para allá», y colgó. Era más extraño en el momento de lo que suena al explicarlo. Miré la ubicación en mi teléfono para ver si se estaba actualizando, pero parecía que el teléfono de Mark estaba en una pequeña área boscosa de unos 200 pies de largo y 200 pies de ancho. Intenté llamar de nuevo y fue directamente al buzón de voz. Miré alrededor del estacionamiento, pero no vi a nadie. Estaba completamente solo, sin siquiera un coche pasando ocasionalmente. Miré hacia el bosque cuando escuché algo sobre el sonido de los grillos, como pasos de alguien, y luego lo vi. Era él. Estaba de pie justo detrás de la línea de árboles entre el bosque y el estacionamiento. Me preguntó: «¿Estás solo?». Y solo su parte superior del cuerpo era visible. Era aterrador. Respondí: «No». Mientras me acercaba lentamente a mi coche. Esto era una gran señal de advertencia. Él me preguntó: «¿Con quién estás?». No respondí a eso. Me subí al coche y regresé a la base. Llamé a mi supervisor y le dije que Mark estaba desaparecido y que alguien estaba escondido en una zona boscosa con su teléfono. Mi supervisor me dijo que estaba con Mark en ese momento y que nos encontráramos en el pequeño edificio junto a la línea de vuelo. Me reuní con ellos y les conté nuevamente lo que había presenciado al rastrear su teléfono. Mark me contó lo que pasó fuera de la base. Fue abordado por alguien fuera de una tienda 24/7, pidiendo un aventón de regreso a la base. Al principio, Mark creyó que realmente estaba en la Fuerza Aérea y lo dejó subir al coche. Pero mientras conducían, el hombre le pidió a Mark que se detuviera cerca del bosque para poder orinar. Mark accedió por alguna razón, y cuando se detuvo al lado del camino cerca de la misma área boscosa por Tara's Tavern, el hombre abrió su puerta sin que él se diera cuenta y lo agarró, intentando sacarlo del coche. Mark dijo que le dio una patada en la entrepierna hasta que lo soltó. Su teléfono cayó al suelo durante la pelea, pero una vez libre, condujo de regreso a la base para hablar con nuestro supervisor. Por supuesto, llamamos a la policía y todos fuimos a Tara's Tavern para ver si el hombre seguía allí. La ubicación del teléfono de Mark ya no aparecía en el mapa.
Es posible que el hombre haya destruido el teléfono. Lo único que hicimos fue presentar un informe policial. Hay gente realmente peligrosa y loca por ahí. ¿Quién sabe qué podría haber hecho ese hombre si nos hubiera atrapado a cualquiera de los dos en el bosque? Durante mi servicio en la Infantería de Marina, desempeñé numerosas funciones en la base, pero la que menos disfruté fue la de guardia nocturno en el cementerio. En una ocasión, fui uno de los pocos asignados al turno de vigilancia nocturna en un cementerio conmemorativo cercano. Como podrías imaginar, era un turno bastante tranquilo y sin mucha actividad. Curiosamente, a pesar de que el cementerio estaba en una ubicación aislada, rodeado de bosques densos por todos lados, y trabajando en el turno de medianoche, encontraba el trabajo más relajante que espeluznante o inquietante. Yo era el único en el cementerio, y mi relevo llegaba alrededor de las 4 a.m., lo que marcaba el final de mi turno. Así que esto debió haber sucedido después de las 3 a.m., cerca del final de mi turno. En una noche aparentemente común, estaba patrullando cerca de la cerca perimetral, donde se encontraban algunas de las lápidas más antiguas. No se me permitía usar el teléfono. Si me descubrían usándolo, recibiría una reprimenda, aunque era poco probable ser descubierto, ya que no había nadie más alrededor. Intentaba cumplir con esa regla lo mejor posible, así que pasaba mucho tiempo caminando y observando lápidas viejas. Sin embargo, mientras patrullaba cerca de algunas de las más antiguas, comencé a escuchar el tarareo de una mujer. Era un tarareo muy suave y reconfortante, pero en lugar de calmarme, me inquietó, porque no debería haber nadie en el cementerio, lo que me preocupó más. Seguí el sonido del tarareo. Provenía de detrás de una línea de árboles espesos con enredaderas y arbustos que crecían a los lados. En lugar de rodear el largo muro de árboles, me abrí paso entre las enredaderas y arbustos, cortándome en el proceso mientras luchaba por llegar al otro lado. De repente, el tarareo se detuvo tan rápido como había comenzado. Me quedé solo en el silencio una vez más, sin ni siquiera el sonido de los grillos. Caminé hacia el borde de la propiedad del cementerio, cerca de algunas de las grandes estructuras que parecían mausoleos, y pude escuchar claramente un tipo de zumbido que provenía de una de ellas. Subí los 3 escalones blancos hacia la estructura. La pequeña puerta no tenía cerradura. Nunca había estado dentro de una de estas estructuras hasta ese momento, y me equivoqué al suponer que eran mausoleos. Todavía no sé cuál era su propósito. Tal vez algún tipo de edificio conmemorativo para veteranos fallecidos en el cementerio. Mientras estaba dentro de esa fría y oscura estructura, pude sentir los pelos de mis brazos erizarse mientras me daban escalofríos por razones que aún no entendía. El zumbido venía desde dentro de la estructura, pero casi parecía que provenía de debajo de mis pies. Miré hacia el suelo de madera y había pequeños agujeros redondos en cada tabla, lo suficientemente grandes para mirar a través de ellos, pero demasiado oscuros para ver qué había debajo. Tuve una idea. Coloqué mi teléfono en el suelo de tal manera que la luz de la linterna iluminara uno de los agujeros en la madera y miré a través de uno de los otros agujeros. Me acosté prácticamente plano en el suelo con la cabeza pegada a la madera, un ojo cerrado. Esperaba no ver nada, pero vi lo que parecía ser la parte superior de la cabeza de una mujer. Como si supiera que estaba mirando, levantó la vista hacia mí a través del agujero. Solo vi su rostro por un segundo antes de caer hacia atrás y soltar un grito desgarrador. Corrí de regreso al estacionamiento y llamé al compañero que debía relevarme pronto, diciéndole que se encontrara conmigo de inmediato. Cuando llegó, intenté convencerlo de que lo que había visto en ese pequeño edificio era real. Me siguió hasta el lugar y repetí lo que hice antes con la linterna del teléfono. Miró a través de varios agujeros, pero no vio nada. Tuve que comprobarlo yo mismo, y tenía razón. Era solo un pequeño espacio vacío bajo la estructura. Pasé el resto del turno con él y me fui a las 4 en punto. Sé que no me creyó. Yo tampoco me habría creído. Estoy seguro de que es posible que haya sido una alucinación debido a la falta de sueño, pero también creo que es posible que haya presenciado un espíritu o algo completamente sobrenatural.
He escuchado a muchos marines y veteranos mayores contar experiencias sobrenaturales que tuvieron mientras servían. No sé quién podría haber sido la mujer que vi, si realmente no fue mi imaginación, pero me estremece hasta los huesos imaginar que podría haber sido una de las mujeres enterradas en el cementerio.